El ejemplo que voy a ilustrar usando vectores sobre lo que nos sucede en nuestra vida diaria va a ser cuando nos trasladamos desde un lugar hacia otro. Para este caso puede ser caminando, en bicicleta, en un taxi o cualquier medio de transporte. Imaginemos que me voy a trasladar 5 metros y para ello he decidido tomar un taxi. Al momento de subir, al chofer le voy a decir que me desplace 5 metros. Inmediatamente el chofer va a decirme hacia dónde, ¿no? Y yo le voy a decir, en este caso, hacia la derecha. Y ahí veríamos un vector que sería el desplazamiento. Su módulo sería 5 metros, que es la distancia, y la dirección sería hacia la derecha. Inmediatamente el taxi va a arrancar y se va a dirigir con una velocidad promedio. Ya puede ser de 5 metros por segundo, 10 metros por segundo u otra velocidad. ¿Y qué pasaría si se detiene? Como pueden observar, ya no va a estar el vector velocidad, ya que su velocidad ha sido cero. Y el chofer, digamos que nos pide que le ayudemos a empujar su automóvil. Nosotros nos bajamos y va a aparecer otro vector que sería el vector fuerza. Y vamos a empujarlo como si fuera un bloque hacia cualquier lado. Y es así que esta fuerza puede tener 10 newtons, 20 newtons, etc. Y eso sería mi ejemplo usando vectores en la vida cotidiana. Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a explicar el momento de una fuerza, también denominado torque. Bien, como podemos presenciar, digamos que una llave inglesa desea mover una tuerca. Evidentemente, para poder moverla se necesita ejercer una fuerza. A esta fuerza pues la denominaremos F. A medida que vamos ejerciendo la fuerza y se va moviendo la tuerca, digamos que esta fuerza lo ejercemos en el mismo sentido, podemos desdoblar esta fuerza en dos: una fuerza tangencial y una fuerza radial. Tangencial porque es tangente evidentemente a la circunferencia, y la radial porque va en el mismo sentido que la llave inglesa. Entonces, si ubicamos un ángulo entre la fuerza original y la fuerza radial, podemos deducir que la fuerza radial equivale al módulo de la fuerza multiplicado por el coseno de este ángulo formado. Por el otro lado, la fuerza tangencial es el resultado del módulo de la fuerza multiplicado con el seno del ángulo que hemos denotado anteriormente. Bien, cuando lleguemos a este punto, podemos ver que el ángulo formado entre la fuerza original y la fuerza radial es cero, por lo cual la fuerza radial adopta toda la fuerza original y la fuerza tangencial se vuelve cero. Entonces nosotros solemos denotar el momento de fuerza o torque como la multiplicación entre la fuerza tangencial y la distancia entre el eje y la misma fuerza donde estamos aplicando. ¿Pero por qué? Si lo vemos desde una perspectiva de 3 dimensiones, podemos observar que el momento de una fuerza es un vector que va hacia arriba, y este forma 90 grados tanto con la distancia, o sea, el radio, y la fuerza tangencial. Con esto pues podemos demostrar que el torque equivale al producto de estos dos. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre la suma de vectores a través del método del polígono. Como ya sabemos, el método del polígono es un método ampliamente utilizado de forma geométrica para hallar la resultante entre dos o más vectores que se encuentran en un mismo plano. Una de las aplicaciones que hemos encontrado de este método es en el juego del billar, que consiste en tener un tablero verde y una cierta cantidad de esferas que tienen que ser introducidas en los agujeros que se encuentran en el perímetro de este tablero. Para hacerlo de manera correcta y poder ganar el juego, se utilizan mucho lo que son los ángulos y los vectores. Como vemos en esta imagen,
encontramos la trayectoria de una bola blanca después de golpear a una bola roja. Vemos que golpea al tablero en 3 de sus 4 lados para finalmente establecerse en un punto final. Si queremos hallar cuál es el cambio de posición de esta bola blanca, lo que tendríamos que hacer sería hallar el vector resultante. Para ello, primero vamos a descomponer esta trayectoria en sus vectores. Por lo tanto, tendríamos el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Pero, ¿cómo podemos unificar estos 5 movimientos en uno solo? Para ello vamos a utilizar el método del polígono, lo que significa que vamos a cerrar esta especie de polígono que se ha armado entre los vectores, empezando desde la base del vector A hasta la esquina o la punta del vector E. Este último vector, al que vamos a llamar R, va a reemplazar a estos 5 vectores y va a tener el mismo módulo que la suma de los 5. Esta es una forma muy fácil y sencilla de aplicar el método del polígono en un juego tan cotidiano como es el juego del billar. Al pasear a varios perros, vemos la aplicación de vectores. El punto de referencia es la coordenada de mi mano, ya que es el origen de donde todas las cadenas parten, teniendo en cuenta que no todas las cadenas tienen el mismo módulo ni dirección. Al pasear a solo 2 perros, nos damos cuenta que hacen fuerza para los 2 lados, siendo yo el punto de origen. Tienen el mismo sentido, pero de módulo y dirección diferente. Entonces, en ese caso hablamos de vectores resultantes.